quería comentar que pues yo casi no tomo café, ya les había explicado por qué. Fui una vez al médico y le dije, doctor, es que no puede ser, cada vez que tomo café me duele un ojo. Me dijo, pues quite la cuchara. Y ese era el asunto, pero ya me estoy animando a tomar café sin cuchara. Vamos a abrir una oración, por favor, ya que lo ve que me escuchan bien, vamos a dedicarle al Señor esta mañana. Señor, tantas gracias te damos, porque no éramos nada, nos tomaste del polvo, de haber sido además pecadores y de haber estado en una enemistad contigo, y has pagado un precio muy caro por rescatarnos, por salvarnos, por cuidar a un pueblo, por edificar a un pueblo de la maldad, de la perversión, Señor, y te has preocupado por un pueblo que tú has amado desde antes de la creación del mundo, y aquí nos tienes, Señor, emocionados por tu santa gracia y felices de llamarnos tus hijos, Señor. Bendito seas. Queremos honrarte en este día y queremos que nos des de tu entendimiento para conocerte mejor, para honrarte mejor, para amarte más, para serte más fieles en lo poco que podemos, Señor, y que sigas emocionando nuestros corazones en esta herencia perfecta y preciosa que es la vida eterna por ti, Señor. Te damos gracias, nos ponemos en tus manos y queremos honrarte ante todo. En nombre de Jesucristo. Amén. Bien, venimos hablando de los pactos y el día de hoy vamos a hablar entonces de este pacto con Moisés. Y si me permiten, muchas gracias. Tomo un segundo para él. Gracias. Para las diapositivas, voy a hacer simplemente una muy rápida recapitulación. Hablamos de los pactos de Dios, dijimos que los pactos están divididos, podemos dividirlos en estos 6, y tenemos pactos universales dados a todo el mundo, pactos nacionales exclusivamente al pueblo de Dios, ya por medio de Abraham, de Moisés y David, y por último veremos el pacto nuevo, pero estamos en este momento en medio. Ya vimos Adán, Noé, la semana pasada el hermano Chuy nos terminó de ampliar sobre Abraham, este pacto con Abraham. Veremos hoy el pacto de Moisés. Y bien, decíamos que el de Adán y Noé fueron con todo el mundo, no importaba, todavía no había un pueblo específico, sino toda la humanidad, toda la creación. El primer representante de nosotros en ese pacto fue Adán, y en su imagen, en su persona, caía toda la responsabilidad de un pacto con todos los seres humanos, absolutamente todos los seres humanos. Y cuando el Señor lavó la tierra, pues se mueve, ¿verdad? Ya está nuevamente. Sí, creo que no oyeron la mayoría de las cosas, pero dijimos, Adán representaba a toda la humanidad. Noé también, una vez que Dios lavó la tierra y salvó a una familia, Noé también representaba a toda la humanidad en su persona. En esos dos pactos habíamos dicho entonces que todo el mundo está comprendido, todo el mundo. Bien, después decíamos que el primer pacto fue llamado el pacto de los fundamentos, fue cuando se le presenta al hombre la creación y se le dice, todo esto es para que tú lo domines, y todo el origen, el origen de todo está en ese pacto. Y el pacto de la estabilidad se llama el pacto con Noé, porque le promete que la tierra va a perseverar, va a continuar, que no va a haber nuevamente una destrucción total por medio del diluvio. ¿Recuerdan? La firma de Dios en ese pacto fue el arco iris, ¿verdad? Entonces se le llama el pacto de la estabilidad. Y en los pactos nacionales, estos 3 que ya definen a un pueblo escogido por Dios para presentarles su fidelidad, su amor, su compromiso, vemos que el primer pacto se llama el pacto de la promesa con Abraham. ¿Y me quieren decir por qué? Después de que vimos 3 semanas de Abraham, ¿alguien me puede decir por qué se llama el pacto de la promesa? En pocas palabras, hubo muchas promesas incluidas, pero ¿por qué podremos decir una de ellas valiosa? Sí, porque ahí le dice que en su descendencia va a bendecir a todas las naciones, ¿verdad? Que es un pacto y una promesa en realidad por generaciones. Sí, hermana Luisa. Bueno, sí, va incluido toda una rama, una generación, y además porque esa es tan abundante y es muy complejo explicarlo todo nuevamente, pero ya hemos visto, Abraham se le dijo, hay una descendencia tuya. Él no confió en que fuera pronto, en que Dios lo fuera a cumplir pronto. La esposa le dijo, bueno, si no hay hijos, tienes que tener un hijo con la esclava. En fin, la promesa era muy firme de Dios y de hecho se molesta a Dios porque no esperó a que Él le diera el tiempo, en el tiempo correcto,
la promesa que le había prometido. Pero por eso se llamaba el pacto de la promesa. Es todo un pueblo, toda una nación abundante, enorme, que está considerada en esa promesa. Y ahora vamos a hablar del pacto de la ley, el pacto de Moisés. He puesto para ustedes también unas acepciones ahí, a veces lo llamamos el pacto mosaico. ¿Por qué? ¿Saben por qué el pacto mosaico? No, porque se ponen los mosaicos, las piedras en las cuales se escribe la ley, y podemos llamarlo también mosaico así, pero saben que vi dos acepciones y quería decírselas. La otra es el pacto del Sinaí, porque fue en el monte Sinaí. Pero vamos directamente a leer el pacto y vamos a comentar varias cosas. ¿Quieren acompañarme por favor en Éxodo 19? Y si no, lo vemos aquí, y es donde se presenta el pacto con Moisés. Dice: y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre las alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Y aquí tenemos que comprender que ya habían sido liberados, estaban en ese paseo por el desierto, en ese peregrinar por el desierto, y ya está Dios reuniendo a las 12 tribus ahí al pie del Sinaí, y está conformando ya las naciones, o la nación a la cual le va a dar estatutos. No había estatutos antes, recuerdan, no había un orden en ese pueblo. ¿Por qué? Porque eran esclavos. No tenían en realidad una mejor noción de lo que era la personalidad de Dios. Cuando dijimos que los pactos son uno solo, y lo hemos insistido con Chuy y yo hemos hablado de esto, es porque Dios es el mismo, porque la voluntad de Dios es la misma, porque el compromiso de Dios es el mismo, porque el amor de Dios es el mismo. Simplemente está presentando en diferentes circunstancias el mismo pacto. Está diciendo: este soy yo, así de puro, así de recto, así de amoroso, así está mi benevolencia, así está mi demanda para ti, que me seas fiel, que me honres. Y es el mismo, simplemente que a cada vez le va dando a conocer un poquito más de cómo es y qué desea Dios a su pueblo. Así es que el pueblo no tenía forzosamente un régimen, y ahora lo tiene. Ahora con la ley lo va a tener. Les pido que pongamos atención en estas frases y vamos a ver cómo Dios en realidad está pidiéndoles: escuchen, guarden el honor a mí, el respeto a mí, y van a tener mi bendición. Les está diciendo que los sacó de la esclavitud, y que con ese amor les está dando un nuevo pacto, un pacto, o les está dando la continuación del pacto, vamos a decir. Y he puesto ahí para ustedes que este pacto estaba muy relacionado al pacto con Abraham. Moisés, no solo porque está escribiendo esto, sino que, o lo escribió en su momento, sino porque ellos conocían el pacto que había hecho con Abraham. Y veamos cómo en Éxodo 32, 13, Moisés se lo dice a Abraham. Veamos estas partes: benevolencia divina, lealtad humana y las consecuencias. Si me permiten, voy a regresar solamente a ver estos 3 puntos. Los vamos a localizar en el pacto: benevolencia, la lealtad que exigía Dios, y las consecuencias, si cumplían o no cumplían el pacto. Si lo vemos, me acompañan leyendo nuevamente solamente esto. Dice: Moisés subió a Dios, y se lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis, dice, lo que hice a los egipcios, y cómo los tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Ahí está mostrando benevolencia. Vean cómo he sido bueno con ustedes, los he rescatado de la esclavitud, los he llevado sobre alas de águila. Está diciendo: por encima de toda maldad, por encima de toda necesidad, por encima de todo padecimiento, ustedes los he sacado de esa esclavitud y los he liberado. Les dio
alas de águilas, lo sacó por encima de todas las necesidades. Y ahora dice en el número 5, ahora pues, si dieres oído a mi voz, está poniendo una sí condicional, ¿verdad? Si dieres, está estableciendo si tú correspondes, si tú cumples. Mi pacto es que ya fui bueno, ya mostré bondad, benevolencia, amor, compasión. Ahora la condicionante, si dieres, dice, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, dice, vosotros seréis mi especial tesoro. Esa es una consecuencia. Vosotros seréis mi especial tesoro. Entonces las tres partes fundamentales del pacto están ahí. ¿Recuerdan por qué hablábamos de las tres partes fundamentales del pacto? ¿No? El hermano Chuy amplió mucho en esto, porque esas partes fundamentales estaban en los tratados del vasallaje, de cuando había un pueblo dominado por un emperador, y decían, sí, cumples en tus funciones a ese rey, pero ese rey a quien merece respeto es al emperador que tenga el dominio, y te voy a mostrar en mi protección y mi benevolencia, te voy a pedir tu fidelidad y tu honra, y vas a tener consecuencias. O cumples o no cumples. De la misma manera Dios les está hablando en el lenguaje del hombre. En ese lenguaje les está diciendo, esta es mi benevolencia, estas son mis demandas, y esas serán las consecuencias. Les está diciendo, repito, los saqué del pueblo de esclavitud, les di los saqué en alas de águila, si de veras escuchan y atienden a mi pacto, serán un tesoro para mí. Vamos a ver adelante entonces cómo están cumplidas esas consecuencias, pero Moisés en un momento habla con Dios en Éxodo 32, y recuerden cómo Moisés está comprendiendo que el pacto que estableció con él ya lo había establecido antes con Abraham, y le está diciendo, acuérdate de tus siervos, Abraham, Isaac, Israel, tú mismo les juraste, dice, que harías a sus descendientes tan numerosos como las estrellas del cielo. Tú les prometiste que a sus descendientes les darías toda esta tierra como su herencia eterna. Casi que Moisés está reclamando, oye, si ya nos has prometido, tienes que cumplir con nosotros. Entonces no estaba ajeno Moisés al pacto que se había presentado antes. Como decía Chuy en un principio, ¿quién escribió el Pentateuco, los primeros libros de la Biblia? Pues Moisés. Y Moisés comprendió que había un pacto original con Adán, que hubo un pacto con Noé, que hubo un pacto con Abraham, que ya fue nacional, y lo estaba escribiendo para su pueblo, y les estaba diciendo, es el mismo Dios. No es cualquier Dios, no es el Dios de tus enemigos, no es cualquier charlatán. Este es el Dios que desde un principio habló con Adán. El Dios de la creación, este es el Dios verdadero, el Dios de la creación, el Dios de la reafirmación con el arco iris, el Dios de la promesa con Abraham. Este es el mismo Dios, y establece entonces este pacto, Dios con Moisés, en el cual le da la ley, y ese carácter de Dios un poco más definido. Vamos a leer, por favor, lo que puse para ustedes ahí, y dice, para Moisés, este pacto es la continuación del pacto con Abraham, y él comprende que Dios no ha fallado a sus promesas. Al ser Moisés el escritor del libro de Génesis, tiene una visión muy amplia de cada pacto y de cómo Dios ha ido lidiando con el hombre, y ahora cómo conforma a su pueblo, dándole instrucciones cada vez más detalladas. Ya vimos que a Abraham, en el pacto de Abraham vimos muchas cosas. Vimos que la firma o la comprobación, las credenciales del pueblo de Abraham, ¿cuáles eran? ¿Cuáles llegaron a ser? ¿O qué llegó a ser la confirmación? Sí, claro, fuerte. La circuncisión. Les dijo, con esto ustedes van a estar diciendo, yo soy parte del pacto, yo soy parte de ese pueblo, y era un compromiso real el que tenía el pueblo. No era nada más, yo creo en Dios, y como decía Chuy, bueno, entonces mutílate, entonces circuncídate. Si de veras crees y si de veras quieres hacer parte de esa bendición y de ese pueblo, entonces tiene que pasar por la circuncisión. Era afirmar casi personalmente, estoy en ese pacto, y todo mi pueblo está, y le dice a Abraham, tus esclavos y tus hijos y los que nacieron antes y los que nacieron después, esos, todos tienen que estar circuncidados.
realmente comprometerse. Estaba Dios comprometiéndolos de una manera muy directa. Adelante dice que desde Éxodo 19 al 24 se aprecia la relación de Dios constante con el pueblo de Israel y cómo estaba unificando a las 12 tribus. Era indispensable que Israel tuviera una estructura política y un carácter como nación. Por ello Dios les dio la ley, ya que sin ella nada podía sustentar a ese pueblo en una personalidad definida bajo la voluntad de Dios. Todos debían conocer a lo que a Dios le gustaba y lo que a Dios no le gustaba. No era posible que si eras del pueblo de Dios te comportaras como querías, tenías tus propias ideas, tenías tu propia ley, no podías reflejar el carácter de Dios. Tenías que realmente comprometerte con la forma de hacer de un pueblo, con el respeto, con la honra a ese Dios. Y una de las cosas es que les está demandando fidelidad. No está diciendo simplemente este es un patrón de conducta, sino que todo ese patrón de conducta honra a Dios. En otras ocasiones hemos hablado también ya de esto, que había dos propósitos en la voluntad de Dios. Una es preservar ese pueblo, defenderlo, cuidarlo, y otra es someter a los enemigos. El carácter de Dios tiene entonces que estar bien representado, la imagen tiene que ser preservada y Dios cuida de ello. Dice aquí, Dios se manifiesta representando por fuego y por una nube, y su voz y su presencia se hacían escuchar por medio de truenos y relámpagos. Hace unas noches tuvimos hermosos y tremendos truenos, ¿verdad? Que levante la mano el que no se asustó. Bueno, yo me asusté y me gustó asustarme porque es muy bonito sentir que tenemos un Dios ahí tan potente que nos cuida y que no está jugando, que tiene en realidad control de la tierra, que pasan cosas que nos impresionan todavía. Y vamos a aprender cómo cuando se da se da la ley, había muchos truenos, estaba emocionante la cosa, y Dios lo hace con un propósito muy curioso. Vean por favor conmigo, dice, aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, una nube espesa sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Así como nosotros que decíamos, ¡oh! Y cayó otro tremendo rayo. Y pues para ellos peor, porque estaban a la intemperie, ¿verdad? Debe haber sido muy emocionante. Yo no sé quién sea tan viejo como yo en esta sala, pero yo recuerdo cuando yo era un niño, mi abuelo me llevó emocionado a ver la película de Moisés y los 10 mandamientos. Y yo en ese momento estaba seguro que era el Moisés de veras. Dije, este tipo es un de veras. Si había unos truenos, y claro, eran los primeros recursos que tenía Hollywood, yo creo, porque ya tengo mi edad, aunque intento que no se aparente, pero eran los recursos más simples del cine, pero había unos truenos tremendos y Moisés casi se caía, iba subiendo ahí en las rocas, una lluvia tremenda. Y yo de niño decía, ¿por qué Dios lo asusta? Si quiere hablar con él, como me dice mi abuelo, ¿por qué lo asusta? Es lo que yo pensaba. ¿No pensarían ustedes lo mismo? El pueblo, en realidad el pueblo de Israel estaba pensando eso. Este pueblo en las 12 tribus estaba diciendo, ¿por qué? Y vean cómo les dice Moisés. Dice, Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando, Moisés hablaba, y Dios le respondía con voz tronante. Y adelante dice, bueno, viene más adelante la explicación que yo les iba a decir, pero ahora dice, la benevolencia divina es evidente en los 10 mandamientos, en el prólogo que antecede las leyes dadas. Y veamos cómo inicia Dios cuando dice, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Así empieza a dar la ley. Yo soy el que te saqué de la casa de servidumbre. ¿Qué está mostrando? Su poder y su benevolencia. Les está recordando, yo soy ese Dios que ha sido bueno contigo, que te ha mostrado amor, que te ha mostrado que todo lo puedo, pero que te ha mostrado ante todo mi benevolencia. Estaba mostrando la primera parte del pacto, la primera parte del tratado. Antes de exigirle una condición, un comportamiento, les estaba diciendo, yo con ese amor te saqué del pueblo de esclavitud. Nuevamente,
Dice, el pacto de Moisés no era un pacto de obras, era un pacto de misericordia y gracia.